Urgente. El oso le dice al tío Sam y Occidente que con el hambre del mundo no se juega. Quizás la fiebre del Mundial de Fútbol a muchos los mantiene entretenidos y ocupados en un show marcado histórica y supuestamente como el mejor cada 4 años. Pero lo cierto es que mientras los ojos de unos se centran en el entretenimiento, los de otros asumen la realidad futura que cada vez es más oscura. La actual situación geopolítica mundial se encuentra tambaleando, dado el conflicto entre el oso y Ucrania, que ya va cobrando consecuencias negativas. Consecuencias que van a golpear el hambre y bolsillo de cada ciudadano del mundo, ya sea a corto o largo plazo. Bajo estas circunstancias, el oso salió ante la palestra pública a manifestar contundentemente la culpabilidad que recae en el tío Sam y Occidente respecto a la crisis alimentaria mundial que se avecina. Me gusta saber que las decisiones que tomamos anteriormente, para apoyar al sistema agroindustrial y la ciencia sectorial, han dado resultados. Así se manifestaba el oso al momento de acusar a Occidente de ser el causante del problema mundial que se avecina, esto en alusión a todas las medidas que Europa y Occidente imponen al oso por Ucrania. Satisfacemos nuestras necesidades, y estamos entre los principales productores del mundo. Con ello ayudamos y seguiremos ayudando a los países que enfrentan la escasez de alimentos, debido a los desequilibrios a los cuales han conducido las políticas aventureras y poco profesionales de varios países occidentales, en el suministro de alimentos mundial. Cabe recordar que el acuerdo de grano se encontraba en vilo y duda de continuar, esto debido al ataque que perpetró el gobierno de Zelensky en el Mar Negro, contra buques comerciales y de transporte de cereales del oso. Occidente está provocando una crisis alimentaria mundial. En estas condiciones, como parte de nuestra estrategia de desarrollo agrícola, tenemos que garantizar nuestra seguridad alimentaria, reducir la dependencia de las importaciones, incluidos los equipos, la maquinaria y las semillas. Son la clave fundamental de lo que ayer dijo el Fondo Monetario Internacional. Rusia, diciendo claramente el FMI, no Rusia, sino el Fondo Monetario Internacional, repito, el Fondo Monetario Internacional, diciendo que Rusia, su economía, estaba siendo mucho más resiliente de lo que se esperaba al inicio de la guerra de Ucrania. Hizo una primera previsión en abril el FMI que decía que iba a estar con una caída Rusia superior al 10%, hablaban del 13%. Luego se hizo una revisión en verano en el que lo bajó al 8,6%, y ahora la previsión está en que esté en una caída del 3,4%, de más del 10 a más del 8 a poco más del 3. De más del 10 a más del 8 de caída, a poco más del 3, al 3,4%. Y dice el FMI, no Rusia, no nadie del lado oriental del mundo, sino que el Fondo Monetario Internacional dice que la venta de petróleo por el aumento de los precios del barril de Brent, más la capacidad de exportación que ha tenido Rusia, generando una balanza comercial, casi no importa, porque ahí las sanciones sí que le han impactado. Las importaciones se le han quedado con una reducción muy fuerte, pero en las exportaciones Occidente no ha conseguido dañarle como querría. De tal manera que dice el Fondo Monetario Internacional, entre lo bien que ha ido el camino de la venta de petróleo porque ha subido el precio, piensen en la reunión de la OPEP de hace unos días, del miércoles pasado, en el que le decía Arabia Saudí y Rusia, vamos a bajar 2 millones de barriles de petróleo para que se estabilice el precio, pues uno de los objetivos de Rusia en la estabilización del precio o en el aumento hacia los $100 es evidente: sus propios ingresos. Y en ese movimiento a sus propios ingresos, Rusia lo que está mirando en este momento es que consigue tener una balanza comercial muy positiva, porque las sanciones no están consiguiendo lo que buscaban. ¿Dónde están funcionando las sanciones? En que Rusia no compre fuera. Pero Rusia puede vender una economía autárquica. Es decir, una economía autárquica es que todo se hace dentro. De tal manera que miren el McDonald's de los rusos. Pues ahora mismo es igual, pero con un nombre ruso. Pero el McDonald's lo tienen igual, a su manera.
McDonald's se fue, dejó todo, vendió a una compañía rusa, pero todos esos restaurantes están abiertos. Es el mejor ejemplo de lo que ha sucedido. Las importaciones de todo el material que compraba Rusia para ese McDonald's, para ese negocio dentro, no está funcionando, ya no funciona, porque ya esas importaciones no están, pero las exportaciones de petróleo van a todo tren. Es una petrolera, en lugar de un país, es una máquina de vender petróleo. Venga, vamos. Y eso, que tenemos dos cuestiones clave. Una, la caída de las exportaciones de petróleo, porque ahí sí que es verdad que 1,5 millones de barriles diarios de petróleo se han perdido, pero vendía 11. ¿Y qué ha pasado con el precio? Respecto al año pasado, que se ha triplicado. ¿Y qué ha pasado con el gas? Que se ha triplicado y cuadruplicado. De tal manera que Rusia, que vende 2 hilillos, precisamente a través de Ucrania, el 15% de todo lo que vendía antes, tiene triplicado el precio del gas sobre lo que vendía. Y encima sigue vendiendo a otras partes. De tal manera que el Fondo Monetario Internacional, no una conspiración rara, ni los propios rusos diciendo, sino el Fondo Monetario Internacional dice evidentemente lo que ya todo el mundo está viendo, y también se le dice al Fondo Monetario, también se le dice a Occidente. Oiga, estas sanciones ¿están sirviendo algo que para hacerse daño a sí mismo? Sí, porque le estamos haciendo un daño enorme en los ingresos. Pero si te lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que no está sirviendo de absolutamente nada. No, sí que está sirviendo. ¿De qué? No le compres, pero no seas cínico. No le compres nada. Verás como si no le compras nada, ahí sí que afecta. Pero Europa no está preparado para no comprarle nada. De tal manera que eres un cínico. Eres un cínico porque quieres hacer lo que no haces y encima dices que le estás haciendo daño. ¿Y quién sufre todas estas consecuencias? A nivel occidente, con esa inflación desbocada. De tal manera que la situación, el mejor espejito, se le acaba de poner el Fondo Monetario Internacional a Occidente. Oiga, mírense en el espejo. Así queda la fotografía. ¿Le gusta? No. Bueno, pero vamos a seguir, que no tenemos alternativa. Vale. Pero no seamos cínicos. Si lo que quieres es hacer daño a Rusia, corta toda la compra de todo producto. Porque la balanza comercial que le estás dando con un rublo fortalecido hasta el extremo, no está dejando pie a que puedan funcionar tus famosas sanciones. Y ahora vas a topar. Y el tope, la PEP, pues lo ha puesto donde lo tiene que poner. Oiga, pero que usted me va a decir a mí dónde tengo que... ¿Qué? ¿El precio? No se preocupe, que ya le digo yo el precio dónde va. ¿100 o 110? No, miren, si lo tenemos en el 93. Bueno, espérate, que está empezando ahora mismo la reducción. El corredor en el Mar Negro recupera la protección internacional. El rápido cambio de posición del presidente ruso, tras abandonar el pacto sobre el cereal el fin de semana, provoca alivio en gran parte del mundo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibe aplausos en el Parlamento. Él ayudó a impulsar el acuerdo y negoció por teléfono su reanudación. Tras nuestra conversación con el presidente Putin ayer, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, llamó a nuestro ministro de Defensa, Hulusi Akar, y le informó que las entregas de granos continuarán según lo previsto a partir de las 12 del mediodía de hoy. Moscú suspendió el pacto como reacción a los ataques con drones a su flota en el Mar Negro, que supuestamente muestra este video. Nuestros socios turcos actuaron como intermediarios para aclarar esta situación. Y a través del Ministerio de Defensa nos informaron de que Ucrania ha asegurado que estos corredores humanitarios no se utilizarán con fines militares. Así se mantiene vigente el acuerdo negociado en julio pasado para evitar una crisis alimentaria global. En Estambul, inspectores de la ONU, Rusia, Ucrania y Turquía monitorean los buques. Ya se han enviado 10 millones de toneladas de cereales y otros alimentos. Moscú critica que la mayoría de los productos no llegaron a los países más necesitados en África. Según la ONU, los principales receptores son España y Turquía. Pero la llamada telefónica de Putin y Erdogan también debería cambiar esto.